Todo el mundo cree que conoce Argentina. El tango, el asado, Messi, las cataratas. Pero Argentina es mucho más que sus postales más famosas. Es glaciares que avanzan cuando el resto del mundo se derrite. Desiertos de sal que parecen de otro planeta. Selvas que esconden una biodiversidad imposible y ciudades que compiten con las mejores de Europa. Esto es Argentina, y después de este video la vas a ver con otros ojos. La primera parada es Buenos Aires, y si ya la conoces, prepárate para verla distinto. Si nunca fuiste, prepárate para querer ir. Buenos Aires tiene algo que muy pocas ciudades del mundo pueden decir. Fue diseñada para impresionar. Sus avenidas anchas, sus edificios de arquitectura europea, sus plazas enormes y sus barrios con identidad propia la convierten en una ciudad que se puede recorrer durante semanas sin repetir el mismo rincón 2 veces. La avenida 9 de Julio es la más ancha del mundo. 14 carriles de tráfico con el obelisco en el centro, la imagen más icónica de la ciudad y el punto de encuentro de los porteños cuando hay algo que festejar, y los argentinos siempre encuentran algo que festejar. Pero Buenos Aires no es solo grandiosidad, es también el detalle. El Teatro Colón, considerado uno de los 3 mejores teatros líricos del mundo por su acústica perfecta, construido a principios del siglo XX con mármoles italianos y maderas nobles que todavía hoy suenan igual que el primer día. La Recoleta con su cementerio, que es en sí mismo un museo al aire libre, donde descansan presidentes militares, y la tumba más visitada de toda Argentina, la de Eva Perón. San Telmo y su mercado, La Boca y su caminito de colores, Palermo y sus restaurantes que compiten con cualquier capital europea. Cada barrio de Buenos Aires es una ciudad dentro de la ciudad. Y hay algo que muy poca gente sabe de Buenos Aires. Tiene el subterráneo más antiguo de toda América Latina, inaugurado en 1913, antes que cualquier otra ciudad del continente. Y es la ciudad con mayor cantidad de librerías por habitante del mundo, superando a París, a Londres y a cualquier otra capital que se te ocurra. Buenos Aires es una ciudad que te envuelve desde el primer día, y que cuando te vas, ya estás pensando en volver. A 1000 kilómetros al oeste de Buenos Aires, donde la llanura pampeana termina y la cordillera empieza, está Mendoza. Y Mendoza es uno de esos lugares que te cuesta creer que existan de verdad. Imagina una ciudad moderna con avenidas arboladas, restaurantes de primer nivel y una vida cultural activa, rodeada por un desierto árido de color ocre y con una muralla de nieve detrás. Eso es Mendoza. El contraste entre la aridez del suelo y la imponencia de los Andes nevados es tan extremo que la primera vez que lo ves desde el avión pensás que la imagen está editada. Pero lo que hizo famosa a Mendoza en el mundo no es la cordillera, es el vino. La región produce el Malbec más reconocido del planeta, una uva que llegó de Francia en el siglo XIX y que en el suelo mendocino, con la altitud, la aridez y el agua del deshielo andino, encontró las condiciones perfectas para convertirse en algo completamente distinto a lo que era en su tierra de origen. Hoy el Malbec argentino compite de igual a igual con los mejores vinos del mundo y la mayoría de los sommeliers internacionales lo tienen entre sus primeras opciones. Recorrer los viñedos de Mendoza es una experiencia en sí misma. Hileras perfectas de vides que se extienden hasta donde alcanza la vista, con la cordillera nevada como telón de fondo y la posibilidad de hacer una degustación en alguna de las bodegas más premiadas del mundo a pocos minutos del centro de la ciudad. Y si el vino no es lo tuyo, los Andes tienen algo todavía más impresionante: el Aconcagua. Con 6.959 metros de altura, es el pico más alto de todo el continente americano y el más alto del mundo fuera de Asia. No hace falta ser montañista para apreciarlo. Desde el valle se puede ver su cumbre nevada todo el año y entender por qué los pueblos originarios lo consideraban sagrado. Mendoza es el lugar donde el vino más fino del continente nace a la sombra de la montaña más alta del hemisferio. Eso
no lo tiene ningún otro destino del mundo. Si Mendoza te impresiona con su cordillera y su vino, el norte argentino directamente te cambia la cabeza. Porque el norte no se parece a nada que hayas visto antes, no se parece a ninguna otra región de Argentina y en muchos casos no se parece a ningún otro lugar del mundo. Salta y Jujuy son dos provincias que comparten una identidad propia, una mezcla de cultura andina, historia colonial e historia precolombina que se siente en cada pueblo, en cada mercado y en cada cara de la gente que las habita. La quebrada de Humahuaca es el corazón de todo esto, un valle de montañas de colores que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo por su belleza, sino por ser uno de los corredores culturales más importantes de América. Durante siglos fue el camino que conectaba el altiplano con las grandes civilizaciones del sur. Los incas lo usaron, los españoles lo usaron, y hoy lo usan los viajeros que llegan desde todo el mundo para ver algo que no tiene equivalente. En Purmamarca está el Cerro de los Siete Colores, una montaña que literalmente tiene 7 tonos distintos en su superficie, del rojo al verde, del amarillo al violeta, dependiendo de los minerales que la componen y de la hora del día en que la mirás. Es una de las imágenes más fotografiadas de toda Argentina y cuando la ves en persona entendés perfectamente por qué. Pero el norte argentino tiene algo que va más allá de los paisajes, la puna. El altiplano argentino a más de 4.000 metros de altura, donde el aire es tan fino que cada paso cuesta el doble y el silencio es tan absoluto que podés escuchar tu propio corazón. Ahí están los salares, extensiones infinitas de sal blanca que bajo el sol del mediodía brillan como espejos y que al amanecer se tiñen de rosa y naranja con los reflejos del cielo. El salar de Salinas Grandes es uno de los más grandes del mundo y uno de los más accesibles de Argentina. Caminar por su superficie, con el blanco extendiéndose hasta el horizonte en todas las direcciones y la cordillera nevada como fondo, es una experiencia que desconecta completamente del mundo que conoces. Y para terminar este bloque con algo que muy pocos visitantes llegan a ver, Tolar Grande y sus ojos de mar. 3 pequeñas lagunas de color turquesa intenso en medio de un salar blanco, únicas en el mundo por albergar estromatolitos vivos, organismos que llevan 3.000 millones de años en la Tierra y que son considerados una de las formas de vida más antiguas del planeta. El norte argentino no es un destino turístico, es una experiencia que te recuerda lo pequeño que sos y lo grande que es el mundo. Si tuvieras que elegir un solo lugar en el mundo que te hiciera sentir que estás en el fin del mundo, ese lugar sería la Patagonia Argentina. Y no lo digo como metáfora. La Patagonia es literalmente uno de los lugares más remotos y más prístinos del planeta. Un territorio tan enorme que podría contener a varios países europeos dentro de sus límites y que sin embargo alberga una de las poblaciones más bajas por kilómetro cuadrado del mundo. Empecemos por Bariloche, la ciudad más conocida de la Patagonia y uno de los destinos turísticos más visitados de Argentina. Y con razón. Está ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi, rodeada de montañas cubiertas de bosques de lengas y arrayanes, con un centro de arquitectura de piedra y madera que parece sacado de los Alpes suizos. El chocolate artesanal, las fondúes y el esquí en invierno completan una postal que no tiene nada que envidiarle a ningún destino europeo. Pero Bariloche es solo la puerta de entrada. A medida que avanzás hacia el sur, el paisaje se va vaciando y magnificando al mismo tiempo. Menos gente, más naturaleza, más silencio y más belleza en cada kilómetro. El Fitzroy en el Chaltén es uno de los trekkings más espectaculares del planeta.
un macizo de granito que se eleva casi 3.500 metros sobre el nivel del mar, con una forma tan dramática y tan perfecta que los pueblos originarios lo llamaban el volcán humeante, porque creían que las nubes que siempre lo rodean eran humo. Llegar a su base después de horas de caminata y verlo de frente es una de esas experiencias que no se olvidan nunca. Y después está el Perito Moreno, el glaciar. Perito Moreno es posiblemente el fenómeno natural más impresionante de toda Argentina. Una pared de hielo de casi 60 metros de altura y 5 kilómetros de frente que avanza constantemente hacia el lago argentino. Y acá viene el dato que deja a todo el mundo sin palabras. Mientras el 98% de los glaciares del mundo se están derritiendo y retrocediendo por el cambio climático, el Perito Moreno sigue avanzando. Es uno de los pocos glaciares del mundo en estado de equilibrio, y nadie entiende completamente por qué. Estar frente al Perito Moreno es escuchar el sonido del hielo que se rompe, ver los bloques que caen al lago con un estruendo que retumba en las montañas y entender que estás mirando algo que tiene 10 veces más años que cualquier civilización humana. Y para cerrar la Patagonia, con algo que muy poca gente asocia con esta región, los pingüinos. Argentina tiene la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo en Punta Tombo, Chubut. 1 millón de pingüinos que llegan cada año desde el Atlántico Sur para reproducirse en la misma costa de siempre. Caminan entre los visitantes sin ningún miedo, como si los humanos fueran parte del paisaje. La Patagonia te hace sentir algo que muy pocos lugares del mundo pueden provocar. La certeza absoluta de que la naturaleza existió mucho antes que nosotros y va a existir mucho después. Hay lugares en el mundo que superan cualquier expectativa que puedas tener. No importa cuántas fotos hayas visto, no importa cuántos videos hayas mirado, no importa cuánto te hayan contado, cuando llegás, todo eso se queda corto. Las cataratas del Iguazú son uno de esos lugares. Ubicadas en la provincia de Misiones, en el punto donde Argentina, Brasil y Paraguay se encuentran, las cataratas del Iguazú son el sistema de cascadas más grande e impresionante del mundo. 275 saltos de agua que se extienden a lo largo de casi 3 kilómetros con una altura promedio de 70 metros y un caudal que en época de lluvias puede superar los 6 millones de litros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, las cataratas del Niágara, que durante décadas fueron consideradas las más impresionantes del mundo, tienen un ancho de menos de 1 kilómetro. Iguazú tiene casi el triple. Cuando Eleanor Roosevelt las visitó por primera vez, dicen que miró hacia las cataratas, guardó silencio unos segundos y dijo: «Pobre Niágara, el recorrido por las pasarelas del Parque Nacional te lleva por encima del agua, al lado del agua y en algunos tramos prácticamente dentro del agua». La humedad, el sonido ensordecedor, el arco iris permanente que se forma con la neblina y la escala simplemente imposible de todo lo que te rodea crean una experiencia sensorial que no tiene equivalente. Pero el momento más impactante de todo Iguazú tiene un nombre: la Garganta del Diablo. Es el salto más grande y más poderoso del sistema. Una herradura de agua de 150 metros de ancho, donde el río Iguazú cae en caída libre hacia un abismo del que solo sube neblina. Pararse en la pasarela frente a la Garganta del Diablo y mirar hacia abajo es uno de esos momentos donde el cerebro directamente deja de procesar lo que está viendo porque no tiene referencia para algo así. Y alrededor de todo esto, la selva misionera. Una de las selvas subtropicales más biodiversas de Sudamérica, con tucanes, loros cuatís, mariposas de colores imposibles y una vegetación tan densa y tan verde que parece que el mundo de afuera no existe. Las cataratas del Iguazú fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Cuando las ves en persona, entendés que esos títulos se quedan cortos. Antes del cierre, pará un segundo. Porque Argentina tiene algunas curiosidades que la mayoría de la gente no conoce y que cambian completamente la imagen que tenemos del país. Van varias seguidas, presta atención. Primera. La primera película animada de la historia no la hizo Walt Disney, la hizo Argentina. En 1917, un inmigrante italiano llamado Quirino Cristiani dirigió El Apostol, la primera película de animación de la historia del cine, 12 años antes de que Disney existiera como estudio. Nadie lo cuenta, nadie lo sabe, pero está documentado. Segunda, el bolígrafo fue inventado por un argentino. Laszlo Biró, un periodista húngaro que vivía en Buenos Aires, patentó el primer bolígrafo funcional en 1938. Su invento cambió la forma en que el mundo escribe y hoy su cumpleaños, el 29 de septiembre, se celebra en Argentina como el Día del Inventor. Tercera, Argentina realizó la primera transmisión de radio de la historia. En 1920, desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, un grupo de 3 médicos apasionados por la tecnología transmitió la ópera Parsifal de Wagner. Solo 20 personas en toda la ciudad tenían radio para escucharla, pero fue la primera vez en la historia que una señal de audio se transmitió al aire de forma intencional para una audiencia. Cuarta. El nombre Argentina viene del latín argentum, que significa plata. Los conquistadores españoles llegaron al Río de la Plata convencidos de que la región escondía enormes yacimientos de plata. No encontraron tanta plata como esperaban, pero el nombre quedó para siempre. Quinta. El Río de la Plata, donde confluyen el Paraná y el Uruguay, antes de desembocar en el Atlántico, es el río más ancho del mundo. En su punto más amplio mide 220 kilómetros de orilla a orilla. Es tan ancho que desde Buenos Aires no se ve la costa uruguaya del otro lado. Sexta. En Rosario existe una iglesia dedicada a Diego Maradona con casi 200.000 seguidores que profesan la llamada Iglesia Maradoniana. Tienen sus propios mandamientos, su propio calendario, donde el año 0 es 1960, el año en que nació Maradona, y bautizan a sus hijos con el nombre Diego. Para muchos argentinos el fútbol no es un deporte, es una religión, y Maradona es su Dios. Séptima. Argentina tiene más psicólogos per cápita que cualquier otro país del mundo. Buenos Aires es la ciudad con mayor concentración de psicólogos del planeta, con más de 150 consultorios por kilómetro cuadrado en algunos barrios. Los argentinos no van al psicólogo porque están mal, van porque es parte de la cultura. A hablar de uno mismo, analizarse y entender por qué uno hace lo que hace es casi una obligación social. 8 países en uno, 8 paisajes que no se parecen entre sí, 8 razones para volver. Eso es Argentina. Entonces, ¿qué es Argentina realmente? Es la ciudad más europea de Sudamérica y el desierto de sal más blanco del mundo. Es el glaciar que desafía al cambio climático y la selva que esconde las cataratas más grandes del planeta. Es el vino que conquistó las mesas más exigentes del mundo y la montaña más alta del continente. Es el pueblo de colores en la quebrada y el silencio absoluto de la Puna a 4.000 metros de altura. Pero más allá de los paisajes, Argentina tiene algo que es muy difícil de explicar y que todos los que la visitaron entienden perfectamente. Una energía, una forma de vivir intensa, apasionada y contradictoria que se contagia desde el primer día. Los argentinos discuten de fútbol como si fuera una cuestión de vida o muerte
comen el asado con una ceremonia que puede durar horas, van al psicólogo para entenderse mejor y festejan cualquier cosa con una intensidad que pocos pueblos del mundo tienen. Argentina no es un destino fácil de resumir, tiene demasiado para caber en un solo video, en un solo viaje o en una sola vida. Cada vez que crees que la conoces, te muestra algo nuevo que no esperabas. Si este video te dio ganas de conocerla o de redescubrirla con otros ojos, déjame en los comentarios cuál fue el lugar que más te sorprendió. La Patagonia, el norte, las curiosidades que no sabías, quiero leerlos a todos. Y si todavía no sos parte del canal, suscríbete a Buena Ruta 4K. Cada semana un destino nuevo, cada semana una razón más para seguir viajando. Nos vemos en la próxima ruta.